Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a un estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana, con la parte número 2 de la armadura que nos dice nuestro Dios en la Biblia. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a comprender todo lo que nos quiere indicar. Gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por estar este día escuchando tu palabra. Ayúdanos a poder comprender, a entender lo que tú nos quieras hablar conforme a tu voluntad. Aparta de nosotros todo cansancio, toda distracción, todo espíritu que se interponga entre tu palabra y nosotros para que podamos estar atentos a tu preciosa palabra. En tus manos estamos y te lo pedimos todo conforme a tu preciosa voluntad, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Y como recordarán, estamos viendo esta parte de la armadura. Los 3 estudios previos a la parte 1 de la armadura era la llamada guerra espiritual. ¿Qué quiere decir en contexto? De que estamos nosotros constantemente en una guerra espiritual día con día. Todos estos estudios van en cierta forma entrelazados porque es prácticamente ya participar de una guerra espiritual. En esta ocasión vamos a seguir viendo los elementos de la armadura. En la parte 1 vimos en contexto cómo es que debemos de tener una mentalidad a la hora de que nos coloquemos la armadura de Dios. Y ahora vamos a seguir viendo los elementos de lo que es la espada, la coraza, el calzado, el yelmo, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a cada una de esas partes de la armadura. Así que vamos a leer nuevamente el versículo base de esta parte de la armadura, que es en Efesios capítulo 6, verso 11. Vamos a ver esto que nos dice la palabra de Dios para recordar esta parte. Efesios capítulo 6, verso 11, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos todo eso en contexto de lo que corresponde a la armadura de Dios. ¿Recuerdan la vez anterior qué parte es lo que mencioné? Si hacía falta algo, un plus en la armadura. No sé si lo recuerdan todos los que estuvieron la vez anterior. ¿Y qué era lo que podía ser el plus? La oración. Quisiera hacerles una pregunta que la contestaran en su corazón, sin levantar la mano, sin decir si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Alguno de todos ustedes leyó el siguiente verso? Que no lo leímos la vez anterior, nada más lo dejamos hasta el verso 17. ¿Alguien continuó leyendo el verso? El siguiente verso número 18. Y este verso es muy importante también. Normalmente en los estudios se deja hasta el verso 17, hasta donde se termina cada parte, cada acceso de la armadura, cada instrumento. Pero el 18, que es algo tan importante, muchas veces se deja de lado.
Por eso yo lo mencioné la ocasión anterior, que es como un plus. ¿Y qué nos dice el verso 18? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En contexto, verso 18 dice, orando en todo tiempo. ¿Qué nos está dando a entender toda esta parte? De que podemos tener toda la armadura, podemos tener toda la disposición, podemos tener todos los instrumentos, pero si no pedimos en dirección la guía de nuestro Señor, si no lo buscamos a Él para que Él nos diga cómo afrontar la guerra espiritual, vamos a hacer, si recuerdan la historia de David, la que contamos en la parte del estudio pasado, que David se puso la armadura de Saúl, y si recuerdan, no podía andar con la armadura, y él hizo la prueba, intentó andar, pero no pudo, y sin en cambio dice que se despojó de esa armadura porque no era su armadura, no era a su tamaño, a su perfil, a su persona, a lo que él era, a lo que él había entrenado. Era la armadura del rey. Pueden decir, era una armadura poderosa, o mejor forjada, o con metales más finos, más detallada, una armadura muy precisa. Pero sin en cambio, a pesar de que era una armadura del rey, no le sirvió a David. No le sirvió. Y en contexto es esa parte que debemos nosotros buscar la oración. En el estudio anterior vimos que es un plus, es algo muy importante tener la comunión con nuestro Dios. La oración nos sirve para muchas cosas. La oración nos sirve principalmente para tener la comunión con Dios. Dios, ya me levanté, gracias porque estoy un nuevo día en este mundo, en este planeta, gracias porque sigo con vida, con bienestar, o independientemente aunque tengamos nosotros todas las situaciones del día con día, todo el mundo las tenemos, todo el mundo tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones día con día, pero es iniciar el día con Dios. Hay un estudio que vimos que se llama en comunión diaria con Dios. Cómo hacer nuestro devocional con Dios, cómo buscar a Dios. Implícitamente no quiere decir de que solamente vas a buscar a Dios cuando agarres y te hinques de rodillas y es la única forma válida. No, desde el abrir, el despertar, puedes estar en tu cama y despertar y gracias Dios porque amanecí. Desde ahí empiezas una comunión diaria con Dios. Al levantarte, al poner tu vida, tu día a día en manos de Dios. Orar quiere decir que platiques con el Señor, que platiques como si fuera tu mejor amigo, tu confidente, tu paño de lágrimas. Dios es todo esas partes en uno solo. Lo vimos también en el estudio de Hablando con Dios y Dios me habla. Por eso es muy importante, por eso se llama una serie, porque va todo hilado un estudio a otro. Hablando con Dios, ¿cómo podemos comunicarnos con Él? Y cómo Él nos habla. No nos va a responder con voz audible, hijo, haz esto, hijo, haz aquello, pórtate así. No va a ser así. Pero nos dejó la maravillosa palabra que está aquí escrita. Él nos está hablando a través de la palabra. Él nos habla a través de la conciencia. Él nos llega a hablar a través inclusive de personas. Y cuando nos habla a través de personas, quiere decir que sea conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad de las personas o lo que piensan las personas o lo que crean las personas. Es conforme a la voluntad de Dios. Es por eso tan importante de tratar de ver y escuchar la voz de Dios, la voz audible, en este caso en el corazón, en el espíritu, en la mente, en el alma, en los sentimientos. Es una comunión diaria con Dios. Y eso implica la oración cuando estás
orando con el Señor, cuando estás tú hablando con Él. Otra parte muy importante de la oración es, como lo mencioné, nuestro Dios puede ser también nuestro paño de lágrimas. ¿Por qué? Porque hay una parte de un versículo que se llama que le entregues todas tus cargas. Dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Y a qué se refiere con cargados? Quiere decir cualquier situación que te agobie, cualquier cosa que te estés afrontando. Cada uno de nosotros tenemos nuestras pruebas, nuestras dificultades. Para unos puede parecer algo sencillo, pero para otros puede parecer algo muy difícil. Por eso dice, todos los que estén cargados. Y ahí dice todos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que todos pasamos por situaciones y por pruebas y por momentos difíciles. Por eso dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados. ¿Qué quiere decir trabajados? Quiere decir que te está costando atravesar por ese desierto, por esa prueba, por esa situación. Por eso dice trabajados, y dice, vengan a mí. ¿Y qué dice la promesa de nuestro Señor? Y yo los haré descansar. Y es algo que Él mismo está diciendo, yo los haré descansar. No está diciendo que puede que te vaya bien, puede que te sientas mejor, puede que algo así. Está diciéndote, yo los haré descansar. Es una promesa del mismo. Ya lo hemos visto. Dios no necesita quedar bien con nadie. Dios, si dice algo, es porque lo va a hacer. La misma historia y la misma escritura nos ha comprobado que todo lo que dice la Biblia, todo se ha cumplido al pie de la letra. Y todo se ha cumplido al pie de la letra, inclusive de los profetas, de los que hablaron de parte de Dios, de los apóstoles, de los discípulos, del Antiguo Testamento. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si se ha cumplido todo lo de los profetas, todo lo del Antiguo Testamento, todo lo que escribieron, y muchas profecías se han cumplido, y Jesús cumplió muchas profecías, ¿por qué no se va a cumplir algo que Él mismo dijo? ¿Por qué en nuestros razonamientos podemos pensar, no, sí, el profeta, o el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que ellos dijeron y se hizo y se cumplió? Si alguien que es creación de Dios se ha cumplido lo que está escrito, es para ponernos en nuestra mente que también lo que dijo nuestro Señor Jesús, cuanto más se va a cumplir, cuanto más lo va a hacer, porque Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Si tuvo el poder para crear todo esto que vemos a nuestro alrededor, nuestros problemas prácticamente no son nada para Él. Él puede cambiar y girarlos y hacerlo. Pero ¿qué pasa de la forma que dice, venid a mí? No dice, yo te voy a reparar los problemas o las situaciones desde lejos. Está diciendo, venid a mí. Quiere decir que nosotros debemos de tomar la acción de ir con nuestro Dios, que nosotros tenemos que ir y confiar en lo que dice la palabra de Dios, confiar en que es verdad, confiar y creerle todo lo que nos dice la Escritura. La Escritura, ya lo hemos visto en el estudio de la guerra espiritual, que hay muchos charlatanes, muchos mercenarios de la fe que dicen unas partes de la Biblia que parecen ciertas, pero les falta el complemento. Porque técnicamente, busca a Dios y te va a resolver los problemas, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que dice, venid a mí con una actitud de ¿qué? De humildad, con una actitud de reconocimiento, con una actitud de necesidad, de que necesitas el apoyo y la fuerza y el consuelo de nuestro Dios. Por eso es que muchas veces todos esos mensajes están muy emotivos, muy emocionales, y toda la gente sale muy, muy emocionada de que, no, sí, este pedacito está acorde a mí, todo eso, pero les falta siempre el pedacito, ya sea el previo de la disposición, el quebrantamiento de nosotros, que necesitamos un Dios para poder tener una transformación. Pero ¿qué pasa si me quiero acercar a Dios y quiero seguir con mi vida que tengo de pecado o de situaciones que traigo?
Si quiero seguir con mi vida, de nada va a servir que quiera acercarme a Dios, porque entonces no le estoy creyendo a Dios. Quiero que cambie o que resuelva los problemas, pero quiero mi vida seguir llevándola como hasta ahora. Por eso es muy importante dar el mensaje completo de lo que es la humildad. Nosotros tenemos que ser humildes para acercarnos a nuestro Dios. Ahora en contexto, como digo, Él puede ser el mejor paño de lágrimas que podemos tener todos nosotros. Y al final de cuentas es confiar en Él y aplicar lo que dice la Escritura, dejar todo en sus manos. Lo dejas en sus manos y Él se va a hacer cargo. ¿Por qué? Porque Él lo dice en la Escritura. No es algo que se saque de la manga para hacer sentir bien a las personas, algo así. No, Él mismo lo dice. En los evangelios, las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él mismo lo dice: vengan a mí, busquen a mí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Medita en la Biblia de día y de noche y enderezarás tus veredas. Guarda las palabras y hazlas. Hay muchos versos que está diciendo: haz tu parte. Dios está diciendo: haz tu parte y yo hago la mía. El verso que muchas veces lo hemos visto inclusive hasta en muros, en bardas, y está de que dice: he aquí yo estoy, llamo a la puerta, el que abra la puerta entraré con él y cenaré con él. Y pasamos y lo vemos: qué bonito, ay, el santo jubileo, ay, esto, lo otro. Pero no nos ponemos a pensar qué tan profundo es ese verso, qué tan profundo es de que Él mismo nos está dando el respeto, de tal forma que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y Él teniendo la autoridad de agarrar y entrar y hacer lo que quiera, porque Él es el creador y puede hacer lo que Él quiera, sin en cambio dice: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y toco a la puerta de tu corazón. Si me abres tu corazón, voy a entrar contigo y voy a cenar. ¿Qué se refiere a cenar? Que va a tener un momento de convivencia contigo, de que te va a compartir, de que va a compartir los alimentos contigo, un alimento espiritual. Se refiere a eso, que va a compartirte lo que es y te va a dar el entendimiento de lo que Él quiere para todos nosotros. Todo esto es el contexto para que veamos que debemos de buscar más a Dios. Debemos de ver, no quedarnos con esta parte: ya leímos el Efesios 6, 11 al 17 y ya, hasta ahí nos quedamos. Hay que ver un poquito más qué hay en el versículo previo, qué pasó antes. Porque nos podemos pensar a preguntar: ¿cómo es que llegó a decir en esa carta a los Efesios de que necesitamos una armadura? ¿De dónde salió? ¿Se le ocurrió nada más porque de repente llegó a ver a los soldados romanos? No, pues ustedes también necesitan una armadura. Hay que ver el contexto de dónde sale todo eso. Y por eso son los estudios previos de la guerra espiritual. De esa guerra espiritual, por eso de ahí salió lo de la armadura. Es un contexto previo para saber qué es lo que hay antes y qué hay después. ¿Qué hay después de usar la armadura? ¿Qué hay después de que confíes en Dios y te pones la armadura para ir a la batalla, para ir a la guerra? Ahora, lo más importante que estamos viendo claramente, el verso 12, que nos dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? Tu lucha y tu guerra no es contra las personas físicas, aunque las personas físicas son las que te agreden, son las que te ofenden, son las que hacen las malas prácticas, los dueños, los empresarios que someten a las personas, los que cobran impuestos, los que abusan de su poder de autoridad, las autoridades que deberían de protegerte abusan de su poder. No estamos peleando contra ellos, estamos peleando contra los que le están manipulando y están haciendo que cada vez sean más egocentristas, más soberbios, más buscar el poder y buscar dañar a las personas. Son los principados, dice, son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales, que lo único que quieren es hacer que las personas estén en guerra constante, que las personas estén peleando unos con otros. Aquí lo dice claramente este verso: la lucha la tenemos contra aquellos
personas espirituales, y nosotros al batallar con eso es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que debemos de avanzar y seguir. Ahora, sabemos nosotros que la Biblia la mencionan como la espada, la palabra, la espada. ¿Y qué es lo que hace una espada? Nos sirve para atacar y para defender. La espada sirve para dos partes, y inclusive hasta se menciona que tiene dos filos, porque la espada de los dos lados está. Y ahora, ¿por qué me refiero a que tiene dos filos y te sirve para atacar y defender? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al tener dos filos, si no sabes usar correctamente la espada, si no buscas la dirección y la guía de Dios, te puedes cortar con la misma espada. Y de aquí sale en contexto. ¿Por qué? Porque si empiezan a sacar los versículos de contexto, nada más decir lo que a la gente quiere escuchar, la misma persona con la palabra de Dios se puede cortar porque solamente ve lo que le conviene y el beneficio. Un ejemplo, prácticamente nosotros todos sabemos que Dios es amor, que Dios es bueno y que perdona los pecados y que va así. El contexto es para que podamos entender, pues sí, voy con Dios, Él es bueno, Él me perdona, y ya, pues sí, voy con Dios y me perdona, porque así dice la palabra, así dice la Escritura que Él me perdona, y eso todo es muy cierto. Pero ¿qué pasa? Para que Dios te perdone, ¿qué debes de hacer? Arrepentirte de tu pecado, arrepentirte de lo que estás llevando. ¿Cómo vas a querer el beneficio del perdón si no te arrepientes? Y ahí es donde empieza la parte a distorsionarse, de que se ocupa la Escritura. Ven cómo estás, es cierto, ven cómo estás con tu pecado, ven a la cruz, ven, arrepiéntete y busca a Dios. Pero Dios no es que tengas que venir limpio ante Él, ven cómo estás con Él. La diferencia es de que no te quedes igual. Y muchas personas ven esa parte y mientras no le digan que deben de arrepentirse, les gusta ese mensaje. Le hemos visto con la mujer que la cacharon adúltera, que le dice el Señor, el que pudo condenarla, que le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? El que podía condenar a la persona no la condenó. Mas sin en cambio, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Pero ojo, hasta ahí se quedan los mensajes muy bonitos, muy maravillosos. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ve y no peques más. Esa es la parte que muchos mensajes no lo dicen. Muchos mensajes son bonitos, motivacionales y no lo dicen. Ahora, nosotros, nuestra mayor defensa es cualquier persona que nos diga el mensaje, hay que filtrarlo por la Biblia. Cualquier cosa que llegue a ser, si no está escrito en la Biblia, son charlatanes. Si no pasó en la Biblia, si no está documentado en la Escritura, son charlatanes. Así de sencillo. No necesitas ser un teólogo, no necesitas aprender demasiado para saber que cualquier cosa que saquen de contexto no es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es de que se le haya olvidado escribir tales cosas. Obviamente, los que estaban ahí, que fueron testigos, hubieran escrito ese tipo de detalles, pero no lo escribieron porque no aconteció. Son palabras sacadas de contexto, de algún versículo, de un solo versículo, ya quieren sacar de que así se tiene que manejar. Y no se tiene que manejar de esa forma. Es muy importante pedir la dirección de Dios en oración, pedir la dirección de Dios. Ahora acompáñenme al libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12. Vamos a ver qué nos dice en base a la espada. Vamos a comenzar a ver ya las herramientas. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Porque la palabra de Dios, y aquí está diciendo la palabra de Dios, no nada más las escrituras, dice la palabra de Dios, dice es viva y eficaz. Viva y eficaz quiere decir que tiene vida en sí misma, y eficaz, y que dice, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir en pocas palabras con esto? Que la palabra de Dios tiene un poder inimaginable, un poder tan grande que nosotros no podemos percibirlo. Nosotros no podemos percibir qué tan poder es esto, pero esta palabra de Dios es lo que Él quiso dejarnos que nosotros leyéramos, que nosotros estudiáramos, que nosotros entendiéramos. Él tiene el control, y Él tiene el control de esta palabra que tenemos ahorita en nuestras manos. Esta palabra que dice es viva y eficaz. ¿Y por qué es viva y eficaz? Porque cuando empiezas a ver la palabra de Dios, empieza a hacer tu vida transformada, empiezas a tener otro tipo de pensamientos, empieza a cambiar todo tu entorno, empiezas a ver las cosas de distinta forma, porque es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que se hace tal cual como dice la Escritura, que se cumple tal cual como dice la Escritura, y que es más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante, ¿por qué? Porque la Biblia confronta el corazón, la Biblia confronta el pecado, la Biblia confronta la mente. No nos podemos salir con la nuestra, porque Dios lo sabe todo. Podemos engañar a todas las personas, podemos fingir y podemos hacer puras apariencias, vivir de puras apariencias, e inclusive hasta las personas pueden comprarnos lo que le mostramos. Pero a Dios no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar porque Él lo sabe. Por eso dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hasta partir el alma. Quiere decir que llega hasta el fondo. No hay ninguna cosa creada aquí en esta tierra que llegue hasta nuestra alma y hasta nuestro espíritu. No hay nada. No hay nada, ni nadie puede llegar a ese punto. Por más que hablen las personas, por más que digan, por más que estudien, nadie puede llegar a ese grado de penetrar hasta el alma y el espíritu. Porque cuando penetra hasta el alma y el espíritu, la vida es transformada sí o sí. Hay un cambio genuino sí o sí. ¿Y qué dice? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir con esto que es como lo estamos viendo. A Dios no lo podemos engañar porque Él discierne nuestros pensamientos y discierne y sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso el mismo Dios dice, no busco empresarios, no busco millonarios, no busco gente que haga obras, no busco esto, lo otro. ¿Qué es lo que busca Dios? El corazón. Es lo que a Él le importa, nuestro corazón, nuestra motivación, nuestra actitud. Eso realmente es lo que le importa a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso. No le importa cuántas cosas hagamos y si somos millonarios, cuántos construimos, cuántas casas de rehabilitación, cuántos hospitales y vamos y donamos miles de millones o lo que sea. A Él no le importa eso. A Él le importa el corazón. ¿Por qué lo haces? Para que la gente te aplaude y te diga, wow, qué grande eres porque construiste tantos hospitales. ¿Es buscar la gloria del mundo o la gloria de Dios? Hay un versículo muy poderoso que aplica para todas las personas que buscan el poder y las riquezas. Un versículo muy poderoso. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo, tener riquezas, poder y todo lo que sea, si pierde su alma? ¿Para qué le va a servir todo eso si pierde su alma? No tiene paz la persona, no conoce lo que es la paz. Vive en constante estrés, pelea todo el tiempo. ¿Por qué? Porque busca ganar el mundo y está perdiendo su alma. Está perdiendo su alma. Y por eso dice, las intenciones del corazón, Dios ya sabe, no lo podemos engañar. Y es por eso en contexto que puede ser el paño de lágrimas. Nosotros desahogarnos con Él y decirle las cosas como tal. Al fin, Él ya la sabe. Él ya la sabe. Nada más es confesarle lo que sentimos, sacar lo que está en nuestro ser,
Y ahora sí que sea como tal, si confías en las personas y le cuentas toda tu vida y le cuentas tus problemas a las personas, y muchas veces esas personas lamentablemente te traicionan, muchas veces esas personas lo usan en contra de ti. Tú llegas y confías con la persona y le dices, ¿sabes qué? Tengo este problema, está pasando esto, lo otro, te desahogas, chillas con la persona. Y al final de cuentas pasa un tiempo y te das cuenta que ya el secreto o lo que tenías tú más íntimo ya lo regó con todas las personas o con otras personas, y ya en vez de ayudarte te están señalando, te están atacando, te están diciendo todo lo que tienes tú en tu ser, casi como si ellos fueran unos querubines, como si ellos fueran santos, señalando a las personas. Y vean lo que es la parte, están haciendo todo lo contrario. Recordemos a la mujer adúltera, todos ellos estaban señalándola y la querían apedrear, y nadie la apedreó, y ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Y esas personas, ¿quién se creen para estar señalando y juzgando y criticando a las personas? Pero lo creen porque no tienen a Dios en sus corazones. Están influenciados por espíritus de maldad, de tal forma que quieren aprovechar y señalar a las personas para que ellos queden mejor, para que ellos digan, yo soy mejor que tal, porque yo no tengo tantos errores, y esa persona sí tiene tantos errores, esa persona ha vivido en una vida de pecado, y señalar y señalar y señalar. Ni nuestro Dios nos señala así de esa forma. Vean qué grado de maldad hay en las personas con ese simple hecho. Y ahora lo que puede hacer en contexto, confía en Dios. Él es el mejor paño de lágrimas. No te va a hablar audiblemente, pero te lo va a hacer sentir. Sabemos que tenemos la conciencia que muchas veces nos habla y nos dice o nos alerta, esto no, esto sí, esto aquello. A través de la conciencia, a través del Espíritu Santo de Dios, Él nos va a consolar y va a hacer ese paño de lágrimas perfecto, y Él no nos va a traicionar. Él no va a regarlo y le va a decir a nuestros familiares, fíjate que me confesó tal cosa y fíjate que está así, Él no nos va a traicionar. Él va a tener las cosas en Él y va a actuar y lo va a hacer. Él va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar la situación, nos va a mover del lugar, nos va a cambiar de trabajo, nos va a hacer lo que tenga que hacer Dios. Él lo va a hacer, porque Él se va a hacer cargo, porque va a ser nuestro paño de lágrimas. Y todo eso ¿en dónde? En la oración. Por eso es tan importante buscar la oración, platicar con Él. No es un rito religioso de que ores y que solamente hincado y que a las 3 de la mañana y que en la madrugada vas a orar sin cesar. Ahí dice la Biblia, orar sin cesar en todo tiempo. Cuando puedas, ora. Cuando puedas, ten comunión con Él. Cuando puedas, platica con Él. Se te atraviesa una situación, Dios, ayúdame a saber qué hago, si lo tomo, no lo tomo, lo dejo, no lo dejo, lo hago, no lo hago. Ayúdame a saber qué hacer. Y que Dios nos guíe, nos indique, buscándolo todo el tiempo en oración. Ahora que estamos viendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, nos estamos equipando con esa espada que es la palabra de Dios, y hay que aprender a usarla. ¿Y cómo vamos a aprender a usarla? Pues practicándola, leyéndola, meditándola, estudiándola. Así es como vamos a practicar a usar la espada. ¿Para qué? Para que podamos defendernos y podamos en cierto momento atacar. No quiere decir que vamos a atacar a las personas ni nada, sino simplemente de nosotros salga una palabra de tal forma que no haya confrontación, sino simplemente a la persona le llegue a caer la semilla. Simplemente la semilla. Nosotros sembraremos la semilla. Dios es el que se va a encargar de dar el crecimiento. Dios es el que se va a encargar de las personas. Dios es el que se va a encargar de todo. Por eso es dejarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, estamos estamos entrando en guerra a los dominios del enemigo. Estamos nosotros entrometiéndonos, invadiendo sus espacios del enemigo.
Estamos invadiendo. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que compartamos la palabra, no le gusta que hablemos de Dios, no le gusta que le demos gloria a Dios. Al enemigo lo que quiere es que le demos la gloria al hombre, el poder, el ego, yo hice. Y que las personas reconozcan a esas personas soberbias que hacen y hacen, cuando la gloria es de Dios. Dios es el que permite todas las cosas. Ahora, lo más importante que debemos de hacer es tener mucha humildad nosotros de compartir a las personas lo que dice la palabra de Dios. No nuestras emociones, no lo que creamos nosotros, no lo que es que debe de ser así, es que debe ser aquello, o debes de hacer esto o aquello. No, es lo que dice la palabra de Dios. Y esto puede hasta servirles. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a decir algo a medias, un consejo a medias o lo que sea, puede que nos equivoquemos, porque en la carne reaccionamos por las emociones y compartimos por emociones. Y si en cambio podemos equivocarnos, pero a la hora de compartir como está la palabra de Dios, ahí no hay error, ahí no se equivoca. Dios es el que tiene el control y solamente vamos a transmitir lo que dice la palabra de Dios. Es para empezar a usar la espada, pero correctamente, que no nos vaya a cortar a nosotros mismos por no usarla bien. Por eso es que muchas veces, no sé si han escuchado, en estos últimos meses, ¿cuántos pastores han caído, reconocidos de grandes iglesias? ¿Cuántos han caído? Por lo mismo, porque se concentraron en otras cosas, empezaron a usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios la empezaron a usar, que de tal forma que se conllevaron a solamente ver por las personas, que eso es correcto, ver por las personas, pero también necesitamos nosotros buscar y tener comunión con Dios. Y esas personas creyeron y cayeron en las garras del enemigo, creyendo que ya sabían todas las cosas. Y si en cambio no se vieron a sí mismos, el enemigo aprovechó, y es por eso es que sale a la luz de que tenía una doble vida, que tenía doble moral, etcétera, etcétera. Y llegan a caer. ¿Por qué? Porque descuidaron su comunión con Dios. Creyeron que ya estaba así. Dejaron de un lado la armadura para ellos, para ponérsela. Se dejó de lado. Y por eso es que el enemigo se infiltró y atacó y hizo lo que hizo. Ahora, claro, no es que todos los mensajes que haya dicho esta persona estuvieron mal. ¿Por qué? Porque Dios usa a las personas, usa su palabra para bendecir a otras personas. Que su error de estos pastores no nos haga entender que todo lo que dijeron en el pasado estaba incorrecto. No. ¿Por qué? Porque es ver lo que dice la palabra de Dios, es ver el mensaje. Si esas personas, grandes personas, cayeron, ellos se van a arreglar con Dios. Ellos tienen que dar cuentas con Dios. Nosotros hay que ver por nosotros mismos, porque la salvación es individual. Nosotros tenemos que ver por nuestras propias partes de cómo tener comunión con Dios. Y no porque un pastor o algo haya caído, ya me voy a alejar de la iglesia cristiana porque ese pastor cayó y todo es una mentira, todo es algo así. No. Hay que seguir nuestro camino, no hay que buscar a los pastores, no hay que buscar a los ministros, no hay que buscar a la persona, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Cristo, hay que buscar lo que dice la palabra de Dios y escuchar el mensaje de las personas y filtrarlo por la palabra de Dios. Empezar a usar muy bien esa parte. ¿Qué nos dice, qué nos recomienda Santiago? Hablando en contexto de eso, acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, de todo lo que estoy hablando ahorita en contexto, la misma Biblia nos dice, Santiago 1, verso 22, que dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí claramente lo está diciendo, hay que hacer la palabra, hay que practicarla, hay que creerla y hay que ponerla en práctica.
No quedarnos como que, se escuchó bien, todo está bonito. No, hay que actuar, hay que ser y hay que avanzar, hay que hacer nuestra parte, nosotros que nos corresponde, hay que hacerlo. Con esto más o menos en contexto ya vimos en contexto lo que es la espada, lo que es la palabra de Dios. Hay que profundizar más, hay que meditar más. Ahorita es rápidamente a grandes rasgos porque esto se puede extender muchísimas partes, pero hay que ver en contexto la esencia de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la otra? La coraza de justicia, lo que va en el pecho de las personas, la coraza. ¿Pero qué está diciendo? De justicia, no es cualquier coraza, es la coraza de justicia, lo que es justo ante los ojos de Dios. ¿Y cómo nos muestra esa justicia? Acompáñeme al libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Vamos a ver qué nos dice aquí. En base a esto, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente, esa palabra igual subráyela, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa coraza de justicia nos está diciendo que nosotros ya somos justificados. Nosotros ya somos justificados, no por lo que nosotros hagamos, no por nuestras obras, no porque si nos portamos bien o nos portamos mal, sino por su gracia, por lo de Él, un regalo que nos está dando nuestro Dios a nosotros. Cuando recibimos un regalo de cualquier persona, no estamos viendo que cuánto le costó, que esto, lo otro, que si vamos a cooperar o algo así para el regalo. Por eso se llama regalo, porque es algo que te dan sin tú pedirlo, sin tú esperarlo, te lo dan por voluntad propia. Es un regalo, y en este caso dice, siendo justificados. ¿Justificados de qué? De toda nuestra maldad, de nuestra antigua naturaleza, de lo que nosotros vivimos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo ocurrió eso? En la cruz del Calvario. Cuando derramó su sangre por nuestros pecados, ahí ocurrió toda esa parte. Todo eso ocurrió en esa parte. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos, no porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia canceló el decreto que nos condenaba, canceló toda el acta de nuestros pecados que podíamos llevar a juicio. Él la canceló y la clavó en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo. Él ya hizo esa parte. ¿Y qué quiere decir redención? Lo que estamos mencionando, redención, es una liberación, es un rescate. Dios nos rescató de nuestra condición que estábamos. Dios nos sacó, nos liberó de esa prisión de pecado, de esa parte de nuestra antigua naturaleza. Él nos rescató en la redención. Ahí mismo en Romanos, vamos a ver cómo lo vuelve a reafirmar. Ahí mismo en el capítulo 5, en el mismo libro de Romanos, ahora el verso 1, ¿qué dice en relación a lo que estamos leyendo? Dice, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer nosotros en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Justificarlos por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo vamos a tener esa paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? A la hora de que yo creo la obra que Él hizo, que murió, fue sepultado y resucitó, y para reconciliarnos con nuestro Padre, para perdonar nuestros pecados, para llevar esa condenación en Él, en su cuerpo, lo que nosotros merecíamos, Él lo llevó y nos reconcilió con Dios. A través de creer en eso, creer nosotros, activar la fe y creer en eso, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. Podemos estar tranquilos que podemos acercarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos justificó. Por eso podemos tener acceso confiadamente ante Dios. Por medio de Dios, por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que se comprenda un poquito más,
La mayoría de nosotros somos papás, tenemos nuestros hijos y todo ese detalle, ¿no? Para que comprendamos un poquito es esta parte que podemos tener la paz para con Dios. Nosotros al que nuestros hijos, aunque hagan un berrinche, aunque se porten muy mal y todo, vamos a seguir aceptándolo, vamos a seguir recibiéndolo, vamos a seguir abriéndole nuestros brazos. Obviamente sí, claro, le vamos a llamar la atención, lo podemos regañar, le podemos generar un tipo de castigo o algo así. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, no de que aceptemos que se porte mal, pero son nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Pasan unos días, nuestro hijo se debe de acercar automáticamente con nosotros. ¿Por qué? Porque no va a dejar de ser nuestro hijo. Esa es la confianza, que Dios es nuestro Padre y nosotros podemos acercarnos con Él. Y aquí es donde se saca en contexto cuando dicen que pueden hacer lo que quieran, pueden seguir pecado. No, ¿por qué? Porque la instrucción es: ve y no peques más. Y nuestro Dios nos sigue aceptando por la gracia, por la fe que creemos en la obra y que nos rescató y nos hizo parte de Él. Ahora sí que la justificación no nos da libertad para no obedecer. La justificación es para hacer la obra que Dios quiere que hagamos nosotros. Acompáñeme igual, otro capítulo adelante, capítulo 6, verso 18, igual en contexto lo que estamos viendo, que dice: y libertados de pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que mi andar y mi comportamiento ya no debe de ser el mismo en el pecado, debe de avanzar a ser justo, irnos justificando, irnos santificando progresivamente, de tal forma que empecemos a practicar nosotros la justicia, que sigamos avanzando, que sigamos haciendo lo que es agradable a los ojos de Dios. Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. No al pecado y sí a Dios. Cuando se nos atraviesa algo es decir no al pecado, no al pecado, no al pecado y sí a Dios y sí a Dios. Entre más le digas sí a Dios, más te vas a ir alejando del pecado. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo la condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Es comprender esa parte de que ya debemos de actuar de forma diferente, porque ya no somos del mundo, ya pasamos a ser parte de Dios, ya pasamos a ser sus hijos. Tenemos que ver cómo comportarnos como unos hijos del Rey, unos hijos de Dios, cómo comportarnos. Eso es en contexto de la coraza, de lo que estamos aquí en una coraza de justicia, la justicia ante todo, lo que es justo. Ahora la otra indumentaria es el calzado, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El calzado que estaba en el verso 15 de Efesios. ¿Qué nos dice esa parte? Ya lo hemos visto: estar en paz con Dios. A donde quiera que vayamos, a donde nos movamos, estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque yo debo siempre estar preparado para llevar el evangelio de la paz a otras personas. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos esa gracia y tenemos esa paz, nuestro sentimiento, corazón o lo que debe de nacer en nosotros es que también las demás personas puedan experimentar esa paz. Por eso es llevarle el evangelio, lo que Dios quiere, lo que Dios ve, lo que Dios necesita de nosotros. Es compartir el evangelio, es llevar el evangelio. ¿Y qué nos dice algo nuestro Dios a nosotros? Acompáñame ahí mismo en el libro de Romanos, ahora al capítulo 10, adelantito, capítulo 10, verso 15. ¿Qué dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo va a ser el compartir la palabra si no vamos, o si no asistimos, o si no nos da pena el compartir la palabra de Dios? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vean
cómo Dios le agrada mucho. ¿Quieres hacer feliz a Dios? ¿Quieres que Dios sonría, que Dios esté contento contigo? Anuncia el Evangelio, anuncia lo que Él ha hecho con nosotros, anuncia su obra que hizo en la cruz del Calvario, anuncia lo que ha hecho con nuestras vidas, con lo que ha cambiado en nosotros, con lo que hemos experimentado. No necesitas estudiar ni ser teólogo de la Biblia, simplemente con compartir tu vivencia. Yo estaba en esta condición de pecado, yo estaba mal, yo estaba en estrés, en amargura, en tristeza, en llanto, y ahora me encuentro en esta parte donde ya es más llevadera la situación. Sigo teniendo problemas, pero ya tengo con quien agarrarme de la mano. Ya tengo una fortaleza, ya no me siento tan mal, ya me siento que tengo consolación, ya me siento fuerte, ya me siento que alguien me proveerá, que alguien estará conmigo, que alguien me sanará, que alguien estará conmigo. Ya no estás solo, ya estás con alguien. Es compartir esa parte, decir, mi vida era una y ahora es otra. Con eso estás compartiendo el Evangelio, estás compartiendo lo que dice Dios. No necesitas pararte y llevar la Biblia y predicar 2-3 horas y decir un mensaje que pueda escuchar bonito, sino que Dios quiere mensajes auténticos, lo que es la realidad, la justicia y lo que vas a compartirle a la persona, la verdad, solamente la verdad. Y eso va a impactar más la vida de la persona que si te quedas hablando 5 horas con la persona o compartiéndole, leyéndole todos los libros. Si no hay un impacto en la vida de la persona, puede que no sirva de mucho. La palabra tiene poder, puede cambiar la persona, pero puede ser diferente. Pero sin en cambio, si tú humildemente le dices, yo estaba en pecado, yo estaba en el lodo y Dios me sacó de ahí, con eso es más que suficiente, porque estás dando testimonio del poder de Dios, de lo que ha hecho en tu vida. Es anunciar, y eso, créeme que le agrada a Dios, porque Él mismo lo está diciendo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies. Vean esa parte. Ahora sí que hay que recordar que el arma que nosotros vamos a usar para compartir la noticia de la paz de Dios es a través de la espada del Espíritu. Y hay que confiar en la espada, en la Biblia, hay que confiar en lo que dice la Biblia, no en nuestras habilidades. No es que, yo ya llevo 10 años compartiendo y esto, no, o sea, cada persona es individual, y que el Espíritu muestre qué es lo que tengas que decirle a la persona, que el Espíritu te guíe y que todo sea conforme a la palabra de Dios. No intentar cambiar a las personas porque, yo quiero que cambie y que sea así. No es cambiar a las personas a nuestra forma, a nuestro gusto, a lo que queramos. Es que las personas cambien por sí mismas y que las personas tengan su cambio auténtico, que sean libres. Porque ¿para qué vamos a querer que cambien y que sean igual que nosotros? O que sea, es que debes de comportarte como yo, y debes de leer, y debes de hacer esto. No, la persona es libre de leer y buscar a Dios de corazón, por voluntad propia. No imponiéndole nada, porque Dios no nos vino a imponer ninguna religión. Dios nos vino a decir, ten una relación conmigo. Y a la hora de tener una relación con Dios es individual. Cada quien va a avanzar como vaya queriendo avanzar. No es sentirse mal si no lees la Biblia 2-3 horas como la otra, tu vecino que lee 3 horas y se levanta a las 5 de la mañana. No, tú ve avanzando en tu propia comunión con Dios. Porque Dios, hemos visto, ve los corazones. Así tenga 5 minutos, pero 5 minutos auténticos, de corazón, en espíritu y en verdad. Eso vale mucho más que si agarras y haces por que tienes que hacer. Es que mi vecino lo hace, se levanta a las 6 de la mañana, está media hora ahí hincado, pues yo voy a hacer también lo mismo. No funciona así. Es cuando tú tengas la necesidad y el deseo de pasar esa media hora, si quieres pasar con Dios, la vas a pasar, pero porque tú quieres, porque lo necesitas y lo ves de corazón. Es la recomendación de lo recomendable, estar a solas con Dios y tener tu tiempo, pero ve buscándolo, ve avanzando, ve enamorándote de tu Creador, de tu Dios. El escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe?
El escudo nos sirve para protegernos de todos los ataques que vienen. Esta parte del escudo es creer que Dios actuará conforme a su carácter. Dios va a actuar conforme a lo que Él quiere, conforme a sus promesas reveladas en la Escritura. Es creer de veras que Él lo va a hacer. Ese es el escudo de la fe. A pesar de que lleguen las pruebas, lleguen las situaciones, lleguen las partes, es activar el escudo. Es tener el escudo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacarte con duda y con temor. De que creas que no va a pasar, que creas que no se va a resolver el problema que tienes, que creas que está hecho un caos o lo que sea. Es activar el escudo de la fe, activar que es una protección invisible que solamente Dios la puede dar. ¿Y cómo se puede obtener eso? Confiando en Él. ¿Y cómo va a ser? Confiando a través de la fe. ¿Y cómo se puede activar la fe? Creer y creerle a Dios todo lo que está diciendo en su palabra de Él. ¿Para qué? Para que las mentiras y las acusaciones del enemigo queden neutralizadas. Choquen en ese escudo. Así vengan ríos, venga lo que venga, choquen ese escudo de la parte de Dios. Es un escudo de la fe, por eso dice fe, un escudo de creerle verdaderamente y auténticamente a Dios. Creer lo que Él dice, creer lo que Él dice su palabra, es activar el escudo. También en la armadura está el yelmo de ¿qué? De la salvación, el yelmo, el casco, dice de la salvación. ¿Por qué tan importante el casco y la mente? Porque el casco protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. En nuestra mente es donde ataca y es su campo de batalla del enemigo para con nosotros. En nuestra mente es donde el enemigo empieza a acusar, a atacar nuestra autoestima principalmente, tratando de convencernos que somos débiles, que somos fracasados. Su fin es convencernos que nunca tendremos la victoria, que es inútil resistir a la tentación. Eso es lo que nos ataca el enemigo en nuestra mente. Siempre nos quiere oprimir de esa forma, de hacernos creer que no vale la pena seguir luchando, que no vale la pena seguir adelante. Siempre el enemigo quiere hacer eso para debilitarnos, para que cometamos errores, para que nos estresemos, para que vivamos en un día a día de estrés de qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a hacer y este problema y esta situación y la economía, las finanzas, la familia, los hijos, la escuela, los estudios, los pagos, los gastos, la casa, tantas cosas que abruman que el enemigo te dice no vas a salir de eso, no vas a salir. Él ataca completamente y nos hace creer que somos unos fracasados. Y muchas veces en nosotros tenemos, híjole, estoy en esta condición porque sí, en efecto, soy un fracasado porque no sé hacer las cosas bien. Y ahí ya te ganó en la mente. Ya compraste la idea de que fracasaste. ¿Por qué? Porque la dijo el enemigo. ¿Por qué? Porque todavía no sales de ese problema o de esa situación. Y es muy astuto y nos ataca de formas increíbles, de tal forma que dices tú, ya no puedo más, ya no puedo seguir adelante, Dios ayúdame. Hay muchas veces que nosotros buscamos a Dios cuando estamos en un clímax de que decimos, ya no puedo más, ya no puedo con esta enfermedad, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con mi familia, ya no puedo con mis finanzas, ya no puedo más. Es una palabra muy válida, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de pisotearnos de tal forma de que nuestra autoestima esté por los suelos, que nuestra autoestima sintamos que no valemos nada, que a pesar de que hayamos hecho alguna situación, no valemos nada. Pero ¿qué pasa? Por eso se llama el yelmo de la salvación. ¿Por qué?
porque en Cristo ya no somos perdedores, en Cristo ya no somos perdedores, sino somos ganadores. Hay una serie que estamos llevando también de estudios que se llama ¿Quién soy en Cristo? Una identidad de tal forma que eso va a neutralizar completamente al enemigo. ¿Por qué? Porque si ya estamos con Dios, si estamos con Él, nosotros ya no somos esa parte que el enemigo nos ha hecho creer que somos miserables, sino ya somos parte de Dios, ya somos sus hijos, ya tenemos una identidad, tenemos un poder, tenemos una esperanza, tenemos una salvación, una redención. ¿Qué quiere decir una parte de eso que lo hemos visto en los anteriores estudios? El versículo de Juan 1:12, que dice, mas a todos los que creyeron en su nombre, que dice, es una promesa tan maravillosa que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya eres un hijo de Dios si realmente te arrepentiste de tu pecado, recibiste a tu Señor como tu Señor y Salvador y sigues su camino, sigues lo que Él nos dice, ya eres su hijo. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, ya pasaste a otro plano espiritual. Ya el enemigo ya no tiene cabida porque ya eres su hijo. Otra parte tan profunda del versículo Juan 3:16 que todo mundo se lo sabe, que es un versículo tan hablado pero no se pone en práctica, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel, está diciendo todas las personas, todo aquel que en Él cree, dice creer activando la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvemos al verso 18, que no lo mencionan mucho, se lo brincan, pero ¿qué dice? El que en Él cree, o sea, si activas la fe, no es condenado, no eres condenado, porque has creído en el nombre del Hijo del unigénito, Hijo de Dios. Pero el que no cree, solito ya se condenó, solito ya pertenece al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no cree realmente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya vemos en contexto esa parte que acabamos de ver ahorita hace unos momentos en Romanos 5:1. Justificados por medio de Él, justificados porque Él ya lo hizo. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios y podemos empezar a experimentar esa paz realmente creyendo todo lo que dice la Escritura, creyendo fielmente lo que dice Dios, que Él ya hizo la obra, Él ya nos rescató, Él ya nos sacó, pero el enemigo quiere decir, no, todavía tienes que hacer obras, tienes que portarte bien para que te puedas sentir digno de ser hijo de Dios, como si el poder de Dios estuviera limitado, pero Él ya lo dijo y Él ya hizo la obra. Es creer eso, que Él ya hizo la obra, Él ya nos perdonó. ¿Qué nos dice en Colosenses 1:4? Que mis pecados ya han sido perdonados, ya han sido perdonados, así lo dice, ya han sido perdonados. Ahora, para cerrar prácticamente como si fuera con broche de oro, hay que acordarnos de la escena de la cruz del Calvario. Estaban dos a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Uno como tal en el mundo, incrédulo. Ay, sálvanos Dios, si tú eres Dios, si dices que eres Dios, sálvanos y bájanos y esto, lo otro. Estás reprochándole como lo hacen muchas personas. Ay, si eres Dios, arregla mis problemas, algo así. Como exigiéndole a Dios que haga las cosas. Una actitud de soberbia, de ego, de muchas cosas de ese tipo de personas, del ladrón en la cruz que está allí. ¿Y qué pasa? Al creer y activar la fe es como debemos de identificarnos con el otro que estaba a un lado de Cristo. Que Él creyó, activó la fe, y para estar crucificado tenían que haber sido muy malos ahí también. O sea, quiere decir que esa persona era muy mala. Y sin en cambio debemos de identificarnos, nosotros podemos ser ese ladrón en la cruz, que nosotros tenemos nuestro pecado, nosotros hicimos cosas malas, pero Dios ya nos perdonó. ¿Qué le dijo Él?
le dijo al otro, nosotros merecemos esta condenación, y no aún así temes a Dios. Nosotros sí merecíamos toda esa condenación, esa carga de pecado. ¿Y qué le dice? Él es justo, Él no debía de estar aquí, Jesucristo era justo. Y le dijo al otro, ni temes a Dios ni nada, estando en la misma condenación, sigues en tu soberbia y en tu ego, exigiéndole a Dios que haga cosas. Y sin en cambio, ¿qué le dice? Con una actitud humilde, creyéndole a Él. ¿Qué le dice? Acuérdate de mí cuando entres en tu paraíso. ¿Y qué le dijo? Bueno, que entres a tu reino. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que, en contexto, lo perdonó completamente ahí en la cruz, sin necesidad de hacer ninguna obra, ningún rezo, ninguna situación, sino simplemente creyendo en espíritu, en verdad, de corazón, y recibiéndolo como su Señor y Salvador, porque lo reconoció en ese instante. Nosotros debemos de tener esa actitud como esa persona, de creerle a Él, creer todo lo que está escrito, y Él nos va a decir lo mismo: vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Así que con esta parte del yelmo, de que vemos que Dios, Jesús, ya hizo la obra y ya nos salvó, ya estamos del otro lado. Ya es para empezar a desarmar al enemigo, para que ya no nos siga haciendo creer que somos miserables y que no merecemos estar con Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede dictaminar si estamos o merecemos estar con Dios es el Dios mismo. No nosotros mismos, ni otra persona que nos llegue a condenar. Ay, es que eres tan malo. ¿Cómo Dios te va a perdonar si has hecho cosas tan malas? Si has vivido una vida de pecado y que no... No, las personas no pueden decir eso. El único que tiene autoridad para decir eso es Cristo. Y ya lo vimos. Cristo perdonó a uno que estaba clavado, simplemente activando la fe y creyendo en espíritu y en verdad. Y con eso cerramos este estudio de la armadura. Hay que creer en Él verdaderamente. Hay que creerle en fe y activar la fe. Así que vamos a orar para poder activar esa fe en nosotros. Vamos a cerrar este estudio con una oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión que hemos visto este estudio de la armadura, te queremos pedir perdón por nuestros pensamientos. Te queremos pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. Hemos comprendido que tú nos has rescatado de las garras del enemigo, que tú has hecho la obra por nosotros. Ayúdanos a seguir aumentando nuestra fe, a seguir creyendo las promesas que tú dices. Ayúdanos a avanzar porque el enemigo ataca nuestra mente. Ayúdanos a día con día ponernos toda la armadura de Dios, ponernos el yelmo que es el campo principal de batalla, Señor bendito, porque creemos que tú ya hiciste la obra y creemos que tú eres el Señor. Y ahora que estamos viendo esto, comprendemos que no hay mayor pecado, no hay algo tan grande, tan malo, que sea superior a la obra que tú hiciste. No hay algún pecado tan perverso que tú no puedas perdonar. No hay algo tan grande que tu poder no pueda hacer. Tú eres más grande y he comprendido. Ayúdame a seguir teniendo una actitud de humildad y dejar mi antigua naturaleza para estar en ti y desbordarme en ti y experimentar esa paz que dice tu palabra, porque tú me has reconciliado con Dios a través de la obra que hiciste. Tú me has reconciliado y me has justificado, me has perdonado y me has salvado. Ayúdame a tener esto en mente y tener una nueva vida,
una vida en Cristo, una vida en ti, una vida en relación contigo, en amor, en comunión, porque he estado aprendiendo que tú ves los corazones, no las obras, no las cosas físicas, las cosas materiales, ni la persona como tal. Ves los corazones, la actitud, la motivación. Ayúdame a seguir adelante. Y gracias, Señor bendito, porque hemos aprendido que tú estás al tanto de nosotros, que tú nos das una salvación, que tú eres el Todopoderoso. Ayúdame a seguir en esta vida, todo conforme a tu preciosa voluntad, y todo orándolo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga y que la paz sea con todos ustedes. Hasta la próxima.